Hola, buenos días. Vale, soy Olga Ocón, no Orcón. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Avance Deportivo y a la Diputación de Málaga por crear este evento, que ya está en su cuarta edición, y por el panel y el objetivo, que es por y para la mujer. Bueno, a mí se me pidió que hablase qué pasa durante el embarazo desde una perspectiva médica en relación al ejercicio físico y al deporte. ¿En qué me baso? Realmente nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos poca formación en relación a los cambios fisiológicos del embarazo en relación al deporte y menos incluso los especialistas en ginecología. Por eso yo considero que, salvo que te hayas formado específicamente, no somos los más indicados para indicar o contraindicar cuando no tenemos conocimiento. Yo he tenido la suerte de coincidir durante mi carrera profesional investigadora con gente como Virginia Aparicio, que lideró el proyecto Gestafi, que se desarrolló un programa de ejercicio físico en población general, embarazadas que no eran deportistas. Y luego también con Lidia Romero y con Ángel Gutiérrez, que tuvimos la suerte de tener unas deportistas que quisieron continuar entrenando a alta intensidad durante ese embarazo y confiaron en nosotros para seguir su embarazo y el posparto. Y mi experiencia personal también. Bueno, en esta situación, deporte y embarazo, nos vamos a encontrar con diferentes escenarios. Mujeres en general que quieren hacer ejercicio físico y también mujeres que son atletas, compiten, es su vida, es su profesión. Y luego también mujeres que pueden tener problemas de salud previa al embarazo o durante el embarazo. En ese primer escenario de mujeres de la población general, desarrollamos un proyecto que fue Gestafit, en el que se hizo un programa de intervención desde la semana 16 hasta el parto, de entrenamiento durante 3 días a la semana con un ejercicio físico concurrente, combinaba aeróbico con fuerza. Y evaluamos los resultados del embarazo, el posparto y los bebés, comparando con un grupo de mujeres que no hacen ese plan de entrenamiento. Y luego, por supuesto, también mi experiencia personal. Laura, si le puedes dar el vídeo, no sé si se ve. Ahí había un vídeo entrenando yo de 5 meses embarazada y que más o menos ese plan de entrenamiento lo hice 3 días antes de dar a luz y la verdad que para mí fue genial. Es un breve vídeo. Yo no soy deportista ni de competición, población general que quiere hacer ejercicio. Y el otro contexto, el de mujeres que su vida es el deporte, también es su profesión, y confiaron María Luisa Baena, Esther Hidalgo, que son atletas, maratoniana Esther, y Cristina Zegrí, también, si puedes poner el vídeo, Laura, el anterior, que confiaron en nosotras porque querían seguir entrenando y la verdad es que fue bastante bien su embarazo. Y creo que Cristina de 8 meses estaba cogiendo 100 kilos de peso, pero bien monitorizado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué sabe la ciencia para decir si esto es adecuado o no? En los años 50 salieron unas primeras guías y en la que decía que la mujer embarazada debía evitar cualquier esfuerzo o fatiga. Fijaros, así empezábamos. Pero en cambio, en los años 70, con el boom del fitness, no sé si acordáis de Jane Fonda, con los vídeos de promoción del ejercicio físico durante el embarazo y el posparto. Y llegamos al día de hoy con lo que hemos visto, los vídeos de mujeres que salen en prensa, en medios digitales, que son deportistas, que siguen entrenando, incluso compiten de 8 meses, como Alicia Montano, y se monta el revuelo. ¿Qué pasa? Pero a mí lo que más me preocupa es que en las guías que tenemos no aparece el riesgo de no hacer ejercicio hasta 2010. Y es más preocupante no hacer ejercicio que competir de 8 meses si está preparada. ¿Y por qué pasa esto? Porque fijaros, esto es un buscador básico de ciencia, de publicaciones científicas, y realmente si buscamos la evidencia científica de ejercicio físico durante el embarazo, son los 10 últimos o 15 últimos años en los que tenemos más publicaciones y podemos decir esto se puede y esto no se puede. ¿Y por qué? Ahí tenemos el sesgo de género en investigación. La mujer ha sido excluida muchísimos años de cualquier tipo de estudio simplemente por el hecho de ser mujer, tener una fisiología diferente o poder incluso estar embarazada. Y que no digo con las embarazadas, excluida de todos los ensayos clínicos hasta no hace mucho. Y fijaros el problema que ha sido con la vacuna del COVID, que no se incluyeron las embarazadas en los ensayos clínicos y ha supuesto un retraso en la vacunación cuando una población vulnerable.
Bueno, vamos a ese primer grupo de mujeres que hacen ejercicio o no hacen, pues se preguntan muchas cosas. Si no están en un contexto de conocimiento, tener profesionales que lo sepan, se pregunta, ¿puedo esquiar? ¿Puedo hacer bicicleta? ¿Puedo correr? ¿Puedo saltar? ¿Qué hago para proteger mis abdominales, mi suelo pélvico? Pues bueno, necesitamos una guía. Pero también los profesionales de salud que la atendemos tenemos que saber asistirla. Yo puse este ejemplo de las 5 A de dejar el tabaco, pero bueno, para lo contrario, para promocionar la salud. Primero nos tenemos que preguntar, ¿hace ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿No lo hace? Tenemos que advertir de los beneficios, de los riesgos. Tenemos que evaluar, tenemos que asistir y hacer un seguimiento y estimular ese ejercicio. Pero no puede ser café con leche para todas, porque no todas tienen la misma historial deportivo, historial de salud, en fin, que hay que individualizar. Y por eso también la Unión Europea ha estimulado que haya una formación especializada en gente que se dedica a entrenar y a asesorar a las mujeres. Bueno, en esa población general tenemos guías, ya desde 2005 así empezaron a aparecer las que tienen más evidencia científica y ahora mismo tenemos a nuestra disposición la del Colegio Americano, que tiene una revisión 2020, y la canadiense 2019, que nos da una pauta muy sencilla de qué mínimos tienen que hacer las embarazadas en relación al ejercicio físico. Pero es muy triste que solo un 10-15% de la población de mujeres embarazadas llega a cumplir un mínimo de esos requisitos. O sea que vamos a tener embarazadas poco saludables. ¿Qué nos dicen estas guías en cuanto a las contraindicaciones? Pero fijaros, de ejercicio físico aeróbico, no estamos hablando de moverse, sino ejercicio físico aeróbico. Pues son situaciones que son muy raras en el embarazo. Es muy raro que una mujer con una enfermedad cardíaca muy grave se quede embarazada, porque ya sería una contraindicación. Una enfermedad pulmonar restrictiva, que el cuello del útero sea incompetente, que haya un embarazo gemelar, pero que tenga en ese momento un riesgo de parto pretérmino, un sangrado persistente, placentas previas, amenaza de parto prematuro en ese embarazo, que haya roto la bolsa, una hipertensión grave o anemia severa. Contraindicaciones relativas en relación a que hay que modificar el ejercicio que se pueda hacer en embarazo, si tiene una anemia sintomática, que tenga una arritmia que no se haya evaluado, bronquitis crónica, pero yo creo que si lo extrapolamos a la población no embarazada, tendríamos más o menos las mismas contraindicaciones o adaptaciones que tendríamos que hacer. Bueno, diabetes no controlada, o obesidad o bajo peso, sedentarismo extremo, niños que crecen poquito, o hipertensión más controlada, en fin. Y ya cosas lógicas, limitación ortopédica, una epilepsia que no esté controlada, gran fumadora. Y siempre, por supuesto, atender a los signos de alarma, pero eso la que hace ejercicio y la que no. Si sangra, si tiene dolor abdominal no explicado, contracciones, pérdida de líquido, dificultad respiratoria, mareo, cefalea, pues bueno, son situaciones en las que tenemos que parar, que se nos reevalúe el profesional sanitario y si está todo bien, reiniciar el ejercicio. La guía canadiense es un poquito más escueta a la hora de hablar de esas contraindicaciones absolutas y relativas y una revisión del grupo canadiense que trabaja con la evidencia científica incluso dice que muchas de estas recomendaciones, contraindicaciones, no están basadas en evidencia científica, sino en opinión de expertos y la opinión de expertos para nosotros a nivel científico es lo que menos evidencia tiene. Y probablemente en un futuro ese número de contraindicaciones absolutas relativas sea mucho menor, porque antes, por ejemplo, a los infartados se les metía en la cama y ahora el que ha tenido un infarto, al día siguiente está montado una cinta haciendo ejercicio. Entonces va cambiando la evidencia. ¿Qué nos dice la guía del Colegio Americano? En relación a qué ejercicios son seguros, que ya hay bastante evidencia científica, caminar, bicicleta estática. ¿Por qué no la bicicleta de la calle? Porque tenemos más riesgo de caída, pero bueno, por la población general. El ejercicio aeróbico, el baile, ejercicio de resistencia con banda elástica o peso, ejercicio de fuerza y la hidroterapia o ejercicio terapéutico en el agua. De la guía 2015 habla de ejercicios contraindicados que tienen cierta lógica, deportes de contacto, actividades con riesgo elevado de caída, el submarinismo por los cambios de presión, el paracaidismo. Yo no he visto ninguna embarazada que se tire de un avión con el paracaídas. Y el yoga o el pilates a altas temperaturas, porque tiene su lógica. Tenemos ya a nuestra disposición, la verdad es que no en español, están la mayoría en inglés, con las pautas mínimas de ejercicio físico recomendadas en la embarazada. Que nos resume el Colegio Americano, que esto lo explicará mucho mejor Lidia, porque que se puede comenzar en el primer trimestre,
Depende también de los síntomas, porque sabemos que en el primer trimestre siempre 1 de cada 4 mujeres pierde el embarazo por el hecho de que se pierde, por la mayoría por anomalías genéticas, no por el hecho de hacer ejercicio. Si se siente muy molesta, porque realmente el primer trimestre puede ser un poco más incómodo, puede empezar después de las 12 semanas. Cada sesión entre 30 y 60 minutos, al menos 3 o 4 sesiones semanales, a una intensidad moderada, alta, de hasta un 60-80% de la máxima frecuencia cardíaca de la madre. Evitar temperaturas extremas y con una intensidad moderada. Lo ideal sería que tuviera supervisión. Nos faltan los gimnasios pegados a los centros de salud con nuestros entrenadores, con nuestros nutricionistas, psicólogos y todo lo que hoy está aquí tendría que estar disponible para toda la población. ¿Y cuándo hacerlo? ¿Hasta cuándo? Pues si es posible hasta el parto. Y lo que decía, que me sorprendía mucho que en la guía no apareciese el riesgo de no hacer ejercicio hasta 2010. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, salvo que tenga una indicación. Son pocas las indicaciones. ¿Por qué? Porque no es efectivo para lo que pensaba. No reduce el riesgo de parto prematuro ni tampoco de hipertensión grave del embarazo, que es la preeclampsia. Y tiene muchos riesgos de trombosis, de desmineralización ósea, pérdida de condición física y aparte de los aspectos psicológicos. Una mujer que está en un proceso de un embarazo, que tiene tantos cambios, que esté metida en la cama sin salir a la calle todo el día, supone una afectación psicológica importante. Y que por lo menos se considere la deambulación o hacer las cosas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque los beneficios son múltiples a nivel psicológico, a nivel hormonal, a nivel metabólico, a nivel de condición física, y de eso tenemos cada día mucha más evidencia. Esto es una revisión de literatura científica, de ensayos clínicos, en fin, cada día tenemos más evidencia de que es bueno. Resumiendo, la embarazada pues mejora o mantiene su condición física. Se reducen muchas de las molestias asociadas al embarazo, como el dolor de espalda, las náuseas, el cansancio, el estreñimiento, la incontinencia. Prevenimos la ganancia excesiva de peso, que hijos grandes, como los macrosomas. Sabemos que reduce el riesgo de la hipertensión grave en el embarazo, la preeclampsia, por los cambios que se producen en respuesta al ejercicio físico. A menos ganancia de peso, menos riesgo también de diabetes gestacional o, si la tiene, mejor control metabólico. Y, por supuesto, el efecto psicológico positivo con la sensación de bienestar que nos da el ejercicio físico, aparte de que reducimos el riesgo de enfermedades de la madre a largo plazo. En relación al bebé, al feto, sabemos que reduce el riesgo de parto pretérmino antes de las 37 semanas, se reduce el riesgo de niños con peso inadecuado, tanto por debajo como por encima, y son niños que están también entrenados. Si la madre entrena, parece en los últimos trabajos nos están diciendo que esos niños tienen mejor condición de salud y van a resistir mejor un trabajo de parto, por lo que vamos a tener menos riesgo del llamado asfixia perinatal o sufrimiento fetal. Y también es muy importante hablar de la programación fetal. El estilo de vida saludable de la mujer durante el embarazo va a activar y desactivar una serie de genes, lo que se llama la epigenética, va a programar su salud no solamente en la vida intrauterina, sino ni en los primeros meses de vida, sino también en su vida en la infancia, en la etapa adulta, previniendo enfermedades como el síndrome metabólico. Aparte, también en nuestro proyecto de Gestafi se estudió la composición de la leche de las madres que entrenaban y era una superleche, era estupenda. Y en el parto, bueno, ya hemos visto que se reduce el riesgo de parto pretérmino y los beneficios. Si tenemos un niño con un peso más adecuado, vamos a tener menos riesgo de un parto por cesárea, un parto instrumental. La duración del tiempo parece que también se está cortando, todavía no tenemos evidencias demasiado fuertes. Y si hacemos un entrenamiento específico, vamos a tener menos riesgo de incontinencia de orina, de prolapsos genitales a largo plazo, de molestias en la zona genital. Pero claro, no hay que obviar ni olvidarnos de los riesgos de caída, de traumatismo, el riesgo de la hipertermia, sobre todo en el primer trimestre, porque sí puede provocar malformaciones fetales, la deshidratación, desnutrición, hay que cuidar todos esos aspectos y evitar ejercicio extenuante, que está todavía por definir, porque sí se ha visto que puede reducir el flujo placentario, tengamos niños más pequeños, puede asociarse con el aborto, pero todavía lo digo, nos falta ciencia para definir esto bien, y el parto pretérmino. Bueno, fijaros, a mí me gustó mucho esta página web de una escaladora que, bueno, ella asume sus riesgos porque sabe que toma sus medidas de seguridad y tiene una buena condición física para poder hacerlo. Y la cenicienta de la investigación y de la asistencia, el posparto,
El embarazo es como muchas ecografías, muchas visitas, mucho tal, y el parir a la mujer se nos deja de lado, se le olvida el bebé, lo que importa. Y el posparto es una etapa muy dura para la mujer porque son muchos cambios y que también hay que atender. En relación a la vuelta a la actividad física, pues está también poco definido, las guías no concretan, no hablan de un tiempo de inicio definido, dicen que cuanto antes mejor, pero ¿cuándo sería ese antes? Y, por supuesto, va a depender de muchos factores, por ejemplo, el tipo de parto. No es lo mismo un parto vaginal normal que una cesárea o un parto instrumental. Pero sí se ha visto que, al menos los poquitos estudios que hay, que no hay efectos perjudiciales ni para la madre ni para el niño, sí se hace bien. Hay que tener en cuenta que los cambios que se producen en el embarazo fisiológicos pueden persistir hasta un año después del parto. Hay que tener en cuenta que esa mujer tiene un cambio de peso, está con la lactancia, está atendiendo a la crianza del bebé y aparte los riesgos de la depresión postparto que rondan un 10 y un 15% en todas las mujeres. Lo que hablamos, dependiendo del tipo de parto y de las características propias de esa mujer, de patología o también de la actividad física que realizará previamente. Pero son beneficiosos para ambos, en cuanto a un bienestar mayor, que si no se hace nada, mejor recuperación después del parto, mejor condición psicológica y sabemos que no incrementa los riesgos ni de sangrado ni dificulta la lactancia si se hace con una buena hidratación y siguiendo unos consejos básicos. Pero claro, hay que hacer todo esto teniendo en cuenta los cambios fisiológicos. No me quería meter en esta charla en los cambios fisiológicos porque son muchos y no creo que sea el foro adecuado. Pero los que se dedican a la salud de la mujer y más específicamente en el embarazo, atendiendo al ejercicio físico, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo lo que quería decir es que somos una superwoman estando embarazada. Por ejemplo, aumenta hasta 1 litro nuestro volumen de sangre. Eso que deportista no lo desearía, ¿no? No se te ponían transfusiones. Aumenta el gasto cardíaco. Tenemos la cabeza, la progesterona buenísima, se nos va la cabeza. Entonces, somos superwoman. Atendiendo a una serie de cualidades podemos hacer muchas cosas. Y bueno, ya el contexto que quería, solamente brevemente, las deportistas que compiten, que entrenan intensamente. Pues bueno, aquí nos falta mucha información, porque hay relativamente pocos estudios para tener evidencia. Y bueno, nosotros aquí con Lidia Romero, con Ángel Gutiérrez y otros compañeros de actividad física del deporte, evaluamos a estas 3 gestantes durante todo su embarazo, con pruebas de esfuerzo, durante el embarazo, controlando el bienestar fetal. Ahí tuvimos un susto con Cristina en una de estas evaluaciones, que después de una sesión ella es crossfitera y compite. En una de las sesiones de pruebas de esfuerzo que se le adaptó a su tipo de deporte, la niña nos hizo una bradicardia, le bajó la frecuencia a 50-60 latidos por minuto, hizo una vasodilatación cerebral brutal y dije, paramos aquí, paramos la sesión porque es que yo no sé qué le está pasando a la niña. En cambio el padre estaba detrás, súper tranquilo, que ellos sabían mejor cómo era su condición física y cómo estaba respondiendo su hija a los entrenamientos más que los propios sanitarios. Y luego todo fue estupendamente. Y hicimos otra vez la prueba de esfuerzo, volvió a pasar lo mismo y seguimos para adelante y la niña se recuperó al minuto. Bueno, aquí lo que decía, tenemos muy poca evidencia y ya se hizo eco de este problema el Comité Olímpico Internacional en 2016 y sacó una reunión de consenso que dijo que no hay ninguna guía sobre ejercicio en el embarazo y posparto en deportistas de alto nivel y además tener en cuenta la multitud de disciplinas que tenemos y se plantean como objetivo revisar los riesgos asociados a la atleta embarazada y poder proporcionar recomendaciones de entrenamiento y competición en este grupo. Sacaron 5 publicaciones. La primera, qué recomendaciones daban a aquellas mujeres que deseaban quedarse embarazadas o que ya estaban embarazadas y qué efectos tenía ese ejercicio en el feto, en el parto y en el nacimiento. Y la conclusión en cuanto a las atletas es que faltan estudios y para valorar la respuesta materna y fetal. En el tercero hablaban del posparto, también dicen que los estudios que hay son de bajo nivel de evidencia para dar recomendaciones fuertes y lo que nos remiten a retomar el ejercicio físico ante cualquier tipo de lesión. O sea, el embarazo y el parto se considera como una lesión. Y en el cuarto y en el quinto hablan de futura investigación para darnos a los profesionales y a las mujeres que son deportistas recomendaciones básicas. Y ahí lo que se dice es que haya un trabajo internacional y que las mujeres deportistas que sigan entrenando durante su embarazo,
que estén bien asesoradas y que haya un registro internacional para poder sacar esa información y poder dar recomendaciones. ¿No pasa esto? Entonces, ¿qué hace la deportista, la competidora? Bueno, ahora mismo nos dicen las guías que hay que continuar con la actividad de posparto si el embarazo es normal, hay que controlar esas modificaciones que hablamos y que haya un asesoramiento profesional, que dicen que es difícil aconsejar niveles seguros de entrenamiento y que las mujeres asumen cierto nivel de riesgo si no se siguen las pautas que se recogen, bastante indefinido. Para finalizar, yo lo que le digo a mis mujeres es que si una persona se va a correr una maratón, se prepara físicamente, psicológicamente, nutricionalmente, legalmente ya pues depende, porque el embarazo y el parto es como una maratón. Físicamente es un gasto terrible, o sea que hay que prepararse. Pero no solamente para el embarazo y para el parto, sino también para la crianza. Yo intentando entrenar con mi niño y la verdad es que el posparto es duro y la crianza es dura y necesitamos no solamente de nuestros compañeros, sino también de la sociedad entera que nos permita poder afrontar tanto el embarazo como toda la vida en general en relación al deporte y la mujer. Y, por supuesto, la colaboración multidisciplinar con centros de investigación, con centros sanitarios, con las universidades, para poder llegar a conclusiones que nos ayuden a todas. Y muchas gracias.